el webinar que así no se me olvida. Pues nada, para comenzar, nada, agradeceros a todos vosotros y vosotras que estéis esta tarde aquí con nosotras, que sabemos que es un esfuerzo extra, fuera seguramente de vuestro horario ya lectivo. Nos vamos a presentar, aunque Bea y yo tenemos como nombre de usuario Jorge Hernández, no somos Jorge Hernández. Yo soy Laura y mi compañera se llama Bea. Somos las dos coordinadoras del proyecto Creciendo en Prevención Emocional y Jorge, que no ha podido estar con nosotros, es el director del proyecto, ¿vale? Es un proyecto que lleva a cabo la Fundación El ECNOR, a la que agradecemos también que ponga en marcha estos planes, estos proyectos, y a la Consejería de Educación, que nos permite llegar a, pues a vosotros, básicamente. Para empezar un poco explicando cómo surge este proyecto de Creciendo en Prevención Emocional, pues lo contextualizamos, el proyecto empezó para el 2019, o sea, hace ya bastantes años que estamos funcionando con los centros pues, de casi toda España. Empezó un poquito al principio pensado para trabajar más el ámbito de la prevención de accidentes, de riesgos, que se trabajaban en tres contextos diferentes, en el centro, en la casa y en la calle. Y cuando empezamos a ponerlo en marcha, pues pasó un poco lo del COVID, vino la pandemia, vaya, y entonces tuvimos que hacer una reinvención en poco tiempo y fue de esta forma como se creó el Creciendo en Prevención Online, ¿vale? En el que, bueno, pues sois los maestros los que lleváis a cabo el proyecto con el alumnado. Una vez se transformó, la primera transformación del el proyecto, perdón, Creciendo en Prevención de Riesgos fue una prevención enfocada a nivel sanitario, pues con todo esto del COVID, pues un poco cómo trabajar el COVID, cómo cuidarnos, el autocuidado del alumnado, cómo protegernos. Y de ahí, trabajando de esta forma, nos dimos cuenta de que en los centros pues hacía falta un poco incluir recursos para trabajar el tema de la gestión emocional. Y fue así como surgió Creciendo en Prevención Emocional, básicamente. Como decía, el proyecto ya se está trabajando en un mogollón de comunidades autónomas, ya nos queda muy poquito, creo que dos o tres comunidades de toda España, se ha trabajado en un mogollón de sitios, llevamos más de 900 centros que han puesto en práctica el proyecto y casi unos 95.000 alumnos, o sea, estamos súper contentos porque cada vez llegamos más lejos y para nosotras es un honor. Nada, aparte de centros ordinarios, también se está trabajando y se ha trabajado en centros de educación especial, en centros especiales de alumnado con discapacidades de diferente ámbito. Y bueno, pues la idea es seguir por esta línea. El proyecto utiliza una metodología basada mucho en el diseño universal para el aprendizaje. O sea, lo que intentamos es que el aprendizaje llegue al alumnado desde diferentes formas, ¿no? Para que sean capaces de representar y de utilizarlo teniendo en cuenta sus diferentes métodos de aprendizaje que puedan ellos tener, ¿vale? O sea, la idea es que ser lo mayor, tener la mayor inclusión posible. Es un proyecto gratuito, ¿vale? Importante, que va destinado, no lo he dicho, pero va destinado al alumnado de primaria, desde primero a sexto. Y bueno, la idea es, hay una actividad central que ahora os comentará Bea, que se va a dedicar un poco más a explicar los materiales y las actividades. Hay una actividad en concreto que se hace a través de la pantalla digital, ¿vale? O sea, que es un poco, también intenta incluir un poco pues el tema de la digitalización y de las TICs. Por lo tanto, el material está pensado para que se trabaje tanto con tablet, con ordenador o, como digo, con pantalla digital interactiva, que para nosotros siempre la recomendación será la pantalla digital interactiva porque da juego a que se pueda trabajar entre todos, ¿no? De manera cooperativa y exponiendo diferentes situaciones en las que podamos aportar un poquito todos. Pues la organización de todo el proyecto en sí siempre está basado en tres fases, ¿vale? Lo vamos a ver a continuación, pero bueno, siempre hay unas actividades previas, una sesión central y unas actividades posteriores. Las actividades previas, pues
tendrán el objetivo de ver si el alumnado conoce las emociones, si las saben identificar y demás. La central es donde se trabajan los contenidos como más importantes, bueno, más importantes, como más enfocados en conocer qué son las emociones a nivel concepto, tipos de emociones, empatía y estrategias de gestión emocional. Y luego las actividades posteriores pues harán un poco como un recogimiento de todo lo que hemos visto en el resto de actividades y se basará más sobre todo en el tema de las estrategias de gestión emocional. Doy paso ahora a mi compañera Bea, que nos va a explicar un poquito más, ya os digo, pues las actividades y los materiales. Yo voy a compartir pantalla para ir poniendo, para que los podáis ir viendo mientras los vamos comentando. Porfi, a todos los que se vayan conectando, bueno, que ya estéis aquí, que os hayáis conectado recientemente, si podéis ir diciendo por el chat, pues de qué cole venís, como veo que estáis haciendo, pues genial, porque así tenemos un poco una idea de quién se conecta. Y nada, pues lo que digo, doy paso a mi compañera Bea y muchas gracias por escucharme. Hola, buenas tardes. Pues bueno, lo mismo que ha dicho Lau. Muchísimas gracias por querer pasar este ratito de la tarde de los jueves con nosotras. Y efectivamente, Creciendo en Prevención Emocional estaría dividido en, como decía, en tres grandes bloques. Una actividad central y a partir de esa actividad central unas actividades previas para ir calentando con el alumnado en las que sobre todo vamos a trabajar temas de identificación de las emociones y luego las actividades posteriores que están más centradas en la propia gestión emocional, que es donde termina la actividad central. Eh, el proyecto que estaba dirigido en un primer momento a tercero, cuarto y quinto de primaria, también a lo largo de estos años lo hemos adaptado para que pueda participar el alumnado de primero y segundo de primaria. Vale, genial, ya está. Luego os haremos Vale, ya está. las diferenciaciones en esas adaptaciones, pero bueno, para que entendáis que sería por lo tanto un proyecto de primero a quinto y en el caso de sexto no lo incluimos porque como los sextos son complejos de que a lo mejor un sexto en mayo no es el mismo que un sexto en octubre, pues nosotras os vamos a enseñar el contenido, todo, y luego vais a tener todos los materiales y entonces vosotras podréis bueno, pues valorar más si está de acuerdo a la madurez de vuestro sexo o no. La verdad es que la realidad es que pocos centros no lo trabajan con sexto. Pero bueno, que es verdad que ahí os damos, bueno, en todo os damos a la libertad para que escojáis, pero en el caso de sexto, bueno, pues por las características del propio curso, os hacemos, os invitamos a que reflexionéis más sobre ello. Mañana os mandaremos perdonad que me noto como que me tiembla la voz porque es que me ha entrado como el frío y no consigo quitármelo. Eh, Como os decía, mañana os vamos a enviar todos los materiales, tanto en PDF, que serían las actividades previas y posteriores, porque son actividades más manipulativas, como este link que nos va a dar acceso tanto a la actividad central, que es a través de la plataforma digital, como también a otro link que os remitiría a esos PDFs que como os los vamos a adjuntar para que así no tengáis que estar dando a tanto botón, ¿vale? Como veis aquí, nosotras, luego veremos también la manera de escribirse, que es muy sencilla porque nos gustan las cosas sencillas, pero sí que para llevar un cierto seguimiento de los centros educativos que vais a participar de manera gratuita en el proyecto y que vais a trabajar con estas herramientas, os pedimos que por favor nos rellenéis estos datos de nombre del centro, código, el curso con el que lo vais a trabajar y bueno, las localidades. Y a partir de ahí ya daríamos al botoncillo de siguiente. Y como os decía, aquí vemos toda la dimensión del proyecto. La actividad central, que es el juego interactivo, y como os decía, actividades previas y posteriores. Os mandaremos el siguiente PDF con las actividades previas, que os los vamos a enseñar a continuación para que veáis
cómo las hemos dividido. Casi todas las actividades, tanto previas como posteriores y también la central, tienen una duración aproximada de 50 minutos, de tal manera que lo podáis encajar fácilmente en en vuestras sesiones ordinarias. Excepto, bueno, esta que sería, que ahora aparece, que es la de pulseras de las emociones, que es, bueno, es algo más diferente. Lo que queremos es trabajar el cómo nos identificamos, cómo identificamos las emociones en nuestro día a día y entonces cómo estas pueden ir cambiando. Entonces, cada día o cada semana, cada uno del alumno de nuestra clase cogería una gomita para que luego al final del trimestre, por ejemplo, se hicieran una pulsera de tal manera, una gomita que cada color está identificado con una emoción, de tal manera que cuando terminen el trimestre y se hagan la pulsera, verán que tienen varios colores, porque esto es sobre todo lo que nos centramos en las actividades previas, la identificación de las emociones y sus características. Es decir, las emociones, porque esas pulseras, por ejemplo, van a ser multicolores, porque las emociones no nos definen y no siempre sentimos lo mismo. Habrá algún día que sintamos alegría y habrá otros días que estemos con más rabia. Bueno, el que 3 días seguidos hayamos sentido tristeza no nos define como una persona triste, sino que las situaciones nos han llevado a que 3 días hemos tenido esa emoción. El resto de actividades sí que tienen una duración de 50 minutos y sobre todo lo que os decía, ¿no? Trabajan desde diferentes áreas, como por ejemplo en el arte, esa universalidad de las emociones, como todas y todos sentimos las mismas, y, y que son prolongadas en el tiempo. Es decir, que si vemos un cuadro del siglo XVI, va a transmitir la misma emoción si vemos un cuadro contemporáneo de finales del siglo XX, así como la música y otras piezas artísticas. Y luego, bueno, esto os lo pongo como ejemplo porque no me quiero alargar, porque como vais a tener todo el material, pero para que veáis un poco cuál es la línea. Actividades previas, identificación de emociones y sus características. En la actividad central, que sería la actividad referida a la plataforma digital, daríamos, pues pincharíamos ahí en el medio y entonces, Vicen e Inés son los que nos van a acompañar en esta aventura. La metáfora con la que vamos a trabajar con el alumnado en creación en prevención emocional, las emociones, es un viaje, el viaje de las emociones, para que vean que el destino, que sería la gestión emocional, es súper importante, pero que también es interesante ir transitando y experimentando el resto de todo el viaje. Uh-huh. Eh, como os decía, Vicen e Inés son los personajes que nos acompañan y por por este principio de universalidad y de accesibilidad, toda la página, toda la plataforma y el juego interactivo está tanto locutado como subtitulado. Y nosotras, lo que dicen e Inés, van pautando cada uno de los pasos, pero si lo vais a hacer vosotras proyectando en pizarra digital, nos parece que a lo mejor es más interesante que vosotras seáis las que vayáis acompañando al alumnado, pero también eh, si queréis podéis pues poner en volumen a Vicente e Inés y sobre lo que ellos y ellas digan, pues vosotras vais preguntando al alumnado. Como la metáfora es lo del viaje, pues empezamos cuando nos vamos de vacaciones, tenemos que preparar nuestra maleta. Y si esa maleta no la hacemos con conciencia y lo hacemos rápidamente, lo que ocurre es un batiburrillo, es que luego no sabemos dónde andan las cosas. Pues lo mismo pasa con las emociones, que que debemos de saber dónde están nuestras emociones, saber colocarlas bien y saber identificarlas y que esté todo bien ordenado, de tal manera que cuando haya una situación que requiera una emoción, podamos identificarla
y, y ofrecerla. Entonces, por eso hacemos esta primera actividad de arrastre, de colocar esa maleta emocional para poder tener más conciencia sobre el propio viaje que vamos a dar. La siguiente mini actividad es de 1 minuto en el que hacemos una meditación para que el alumnado tome conciencia de dónde nos colocamos, ¿no? Cómo estamos colocados posturalmente, cómo estamos, y que entonces ya nos enfoquemos bien en lo que va a ser nuestro viaje. Y ahí, una vez que ya nos hemos preparado para el viaje, ¿no? Ya tenemos la maleta llena de las emociones, tenemos la calma y el foco donde debemos de ponerlo. Ahí empiezan las 4 paredes. Uy, madre mía, perdonad cómo estoy. Las 4 paradas. Y esas 4 paradas van a ser, por un lado, ¿qué son las emociones? Tipos de emociones, empatía y estrategias. Es decir, identificar que las emociones son reacciones que todo el mundo tiene con estas características de universalidad. Luego, por otro lado, si bien es verdad que todas las emociones son válidas, hay algunas que son más agradables y otras menos agradables. Es decir, es más agradable sentir la emoción del Sí. amor que sentir la emoción de la rabia, pero ambas son importantísimas porque si no tuviéramos rabia es porque no Ya, estamos es detectando que ahora no situaciones. puedo atenderte porque es que estoy en una reunión online y no te voy a poder atender, ¿vale? Muchas gracias. Y esto, pues eso, que el amor o la alegría son sensaciones mucho más Sí, agradables que lo que puede ser la tristeza incluso. o, o la rabia, pero la rabia, es lo que os decía, es importantísimo porque nos da información sobre si una situación está siendo justa o no. Entonces, claro que queremos que nuestro alumnado tenga un pensamiento crítico y sepa Sí, identificar situaciones de injusticia y que sienta esa rabia, pero es verdad que hay que ya saber está ahí, gestionarla. Aitana. Como hablamos de que las Es emociones verdad. son universales y que todas las personas tenemos las mismas emociones, pues a partir de ahí tendremos que desarrollar nuestra capacidad de empatía. Y si y una vez que ya nos reconocemos a nosotras mismas y reconocemos a la otra persona, bueno, pues ahora vamos a ponernos a lo que vienen siendo las estrategias. ¿Cómo podemos gestionar esas emociones? Y desde el equipo hemos ideado la regla de las 3 P's: para, piensa y propon. Entonces, en estas 4 paredes y siguiendo esos principios del DUA y del aprendizaje significativo, siempre van a estar estructuradas de la misma manera. Va a haber un vídeo de alrededor de 1 minuto. A partir de ese vídeo, Vicen e Inés van a explicar lo visto en el vídeo con otras palabras y nos invitan a hacer una actividad relacionada con lo que acabamos de ver. Por ejemplo, si quieres poner, para que veáis un ejemplo de vídeo, si te apetece poner alguno, Laudis, estupendo. Pues, por ejemplo, las estrategias emocionales, ¿no? Que sería el último. Como os decía, en este principio, Vicen e Inés nos lo introducen haciendo, incorporando todos los aprendizajes que hemos ido avanzando en las diferentes separadas, lo relaciona con lo que vamos a ver y tenemos el vídeo, que este es el más largo y es de 1 minuto 05. Eh, el vídeo no lo vamos a poner ahora con sonido porque si no es la gran locura, ¿no? De que me estéis escuchando a mí, que el vídeo, el no sé qué, en fin. Pero bueno, para que os lo ponemos así y como eso, como lo vais a tener vosotras, como veis, todos los vídeos están tanto subtitulados como bueno, no lo estáis escuchando ahora, pero os prometo que está locutado, ¿vale? Y, y eso, una vez que hemos terminado el vídeo, Vicen e Inés vuelven a aparecer para eso, para hacernos este resumen. Si veis abajo, tenemos la línea de cercanías, bueno, la línea
de tren con todas las paradas para que así vosotras podáis ir yendo hacia adelante y hacia atrás en base a la propia clase. Pues a lo mejor no nos hemos enterado muy bien del vídeo de empatía, de la actividad de empatía, pues porque estamos a otras cosas. Bueno, pues podemos ir para atrás y podemos volver a escucharlo, ¿vale? Además, aprovecho, mientras Vicente e Inés están haciendo esta explicación de la gestión emocional, para eh, poner el foco en 4 botones que os vais a encontrar en todas las pantallas de este juego interactivo, que son las que tenemos en las 4 esquinitas. En la esquinita de arriba a la izquierda están como las flechas para que hagamos del interactivo que esté en toda nuestra pizarra digital. Arriba a la derecha un símbolo de interrogación que nos va a dar información de de los datos de contacto del equipo. Vamos, el de Laura, el mío, el de Jorge y el correo. Pues por si acaso lo estáis revisando en casa, no tenéis el email a mano. Bueno, pues estas cosas que pasan. Y que tenéis alguna duda o incluso en clase, bueno, pues ahí nos tenéis siempre. Y además es que como nos encanta tanto el proyecto, pues que siempre estamos disponibles. Así que, bueno, no, un sábado a las 10 de la noche a lo mejor no, pero en general estamos bastante disponibles. Luego, si vamos abajo a la derecha, vemos claramente 2 flechas. Esto nos va a dar el curso natural del juego interactivo, pero al mismo tiempo, abajo a la izquierda, en todas las pantallas, vais a ver una marca, que es nuestro botón secreto, una marca de agua así redondilla y como verdosa. Eso es para que vosotras podáis avanzar más allá del ciclo natural que nosotras hemos puesto en el juego interactivo. De tal manera que cuando estéis trabajando con vuestro alumnado, si a lo mejor con el de primero y segundo, por eso hago así como paréntesis, nuestra propuesta es otra, pues a lo mejor hoy es o te lo estás preparando en casa y quieres saltar de una cosa a otra porque ya te lo has visto. Bueno, pues le daríais a este botón y entonces saltamos más rápido sin tener que escuchar a Vicente e Inés contándonos todas estas reflexiones, ¿vale? Una vez que hemos terminado estas 4 paradas, que son las emociones, tipos, empatía y gestión emocional, claro, siguiendo con esta metáfora del viaje, Conchis, pues el alumnado ya ha conseguido su abono transporte de experto en gestión emocional. Pero para conseguirlo le queda un último tramo que sería poner en práctica lo aprendido a través de una situación real que vosotras y vosotros hayáis experimentado en las últimas semanas. Y entonces nos vamos haciendo ciertas preguntas en una situación concreta, vamos viendo cómo las diferentes personas de esa situación se han sentido, si esas emociones que han sentido eran agradables o desagradables, cómo cree que se sintieron las otras personas implicadas y cómo podríamos poner en marcha, si volviéramos nuevamente a esa situación, nuestras estrategias del para, piensa y propone. ¿Vale? Esto sería aproximadamente el, el juego interactivo. Una vez que termina, si siguiéramos, vais a llegar a un enlace de cuestionario de satisfacción. Es para que, pues eso, para que cuando lo terminéis nos hagáis llegar vuestra opinión, que en verdad se tarda como 5 minutos, porque a nosotras no nos gusta dar mucha trabajera al profesorado. Entonces, simplemente para conocer ciertos aspectos, si os ha parecido que es útil pues el juego interactivo, así como el resto del programa. Pero como sale al final y estáis en clase y ahora viene otra clase y tal, bueno, pues también mañana os mandaremos un enlace directo al cuestionario para que no tengáis que pasar por el juego interactivo, ¿vale? Y como el proyecto, como esta actividad central termina en esa gestión emocional, pues las actividades posteriores se centran en esa gestión emocional
a través de actividades que podéis hacer en aula de más manipulativas y de otro índole, por ejemplo, pues un concurso o, por ejemplo, algo más creativo para que creen un cómic de cuál sería el superpoder que tendrían para la gestión emocional, o bien facilitar, que esto a mí me gusta mucho, rincones emocionales en el aula a través de las propias experiencias que al alumnado les funciona en el para, piensa y propon de cada una de las emociones básicas, es decir, del miedo a la alegría, la rabia, la tristeza y el asco. Este sería, a grosso modo, el proyecto y la diferenciación entre primer ciclo y segundo y tercer ciclo es que para el alumnado de primer ciclo lo que os invitamos es que vayáis intercambiando los vídeos, pero que luego no hagáis las actividades interactivas que os proponemos en la plataforma, sino que hagáis actividades más manipulativas. Entonces, que se utilice el vídeo y luego una actividad que nosotras ya os lo proponemos, ¿vale? Entonces, os vamos a mandar un PDF con los enlaces del vídeo, pues esto, que puede ser QR, descarga, todo lo que necesitéis, y una actividad cortita asociada a ese vídeo, ¿vale? Esta sería la diferencia. Por lo tanto, que a lo mejor si los materiales que nosotras hemos pensado que son para primero y segundo, los queréis utilizar también en tercero, desde luego que también va a funcionar. Porque eso, basándonos en este principio de universalidad, lo que queremos es que nosotras os ofrecemos este trabajo, pero que luego vosotras lo adaptéis real a las necesidades sí, a las necesidades detectadas en el aula y que vosotras hagáis de este material un material propio. Porque todo está, es decir, está hecho para que esté muy conectado todo y al mismo tiempo está hecho para que sea estanco de tal manera que vosotras podáis trabajar según los módulos que más os interesen, ¿vale? Eh, Luego, para terminar ya, si te apetece, Lauris, que tú lo explicas súper bien, el cómo poder participar del proyecto, que es súper sencillo, pues Sencillísimo. si quieres lo cuentas y a partir de ahí todas las dudas que tengáis, pues nos encanta conocerlas. Ah, se me olvidaba, a lo mejor lo vas a decir tú. Bueno, deciros que Laura es experta en educación infantil, además de estar dentro del proyecto y que por lo tanto también en algunos casos podemos hacer el proyecto en últimos cursos de infantil, ¿vale? El material de primer ciclo de educación primaria que adaptamos, algunas de las actividades se pueden hacer perfectamente en educación infantil, porque lo hemos comprobado, ya lo están haciendo en muchos coles y funciona perfectamente. Para la hora de, como decía Bea, de inscribiros en el proyecto es súper sencillo. Como ha dicho Bea, lo que queremos es no daros nada de trabajo que ya bastante tenéis. Entonces, la idea es mañana con el correo que os enviemos con los materiales del link de enlace y los PDF de las actividades previas y posteriores, irá también un documento adjunto que se llama compromiso de participación. Vais a ver el documento que es súper sencillo, simplemente pide que se pongan los datos del centro, las clases, los grupos que van a participar y vaya firmado. El proyecto, perdón, va pensado para toda la etapa de primaria, pero no hace falta que participen todos. Es decir, si solamente lo quisiera hacer el último ciclo, quinto y sexto, pues perfecto. En el compromiso nos ponéis quinto y sexto y sin ningún problema, ¿vale? Que es súper flexible, o sea, puede utilizarlo quien quiera. Y luego también aparece un apartado en el que pone fechas. Deciros que no hace falta que seáis como súper exactos con las fechas, que no hace falta que nos digáis que lo vais a hacer el 19 de marzo como súper concreto, porque sabemos que al final la programación pues os llevará un tiempo ver qué día lo podéis hacer. Entonces, simplemente con que nos pongáis un rango de tiempo, por ejemplo, pues lo voy a hacer en el mes de abril, pues abril, con eso nos valdría, ¿vale? Es un poco para orientarnos qué fecha lo va a hacer cada uno de los coles. Decir que el compromiso de
participación también es uno por centro, ¿vale? Que no hace falta que enviéis uno por aula, sino que es uno por centro. Ya os digo que ahí os pone grupos, pues ahí señaláis qué grupos participan y ya está. Y nada, no hay memoria final de proyecto, no hay nada, pues eso, que os conlleve más tiempo y más trabajo, simplemente el compromiso y el cuestionario de satisfacción que dice Bea de cuando termina el interactivo, que nada, son preguntas súper sencillas de qué os ha parecido el contenido, metodología, los recursos en sí. Ahí os pedimos que seáis sinceros y que nos deis vuestra opinión y la crítica constructiva, ¿no? Que nos ayude a mejorar para futuras convocatorias, que esto está en marcha, ya os decimos que llevamos mucho tiempo con ello y cada vez pues va mejorando más y se van haciendo cosas mejores todavía. Somos además esponjas, que nos encanta oír experiencias, porque luego cada cole le da como su toque especial o adapta la actividad de una forma o de otra. Nos encanta escuchar pues cómo lo habéis hecho en clase, si queréis enviarnos alguna foto, bueno, lo que queráis. Estamos abiertas y nosotros también sobre la marcha, pues vamos, ya os digo, vamos aprendiendo. Y nada, en resumen es eso. Mañana os enviaríamos el correo con los materiales y con el compromiso. Y simplemente nos tendréis que enviar el compromiso y listo. Es muy sencillo. Y vamos a dejar por el chat, Bea y yo, nuestro teléfono, ¿vale? Pues por lo que os digo, si tenéis cualquier duda de lo que sea, si queréis alguna actividad la queréis hacer, pero no veis muy bien cómo llevarla a cabo y queréis hacer alguna adaptación, no sé, lo que os pueda ocurrir, pues estamos aquí para ayudaros. Y bueno, no sé si lo hemos dicho, pero a la hora de participar en el proyecto, yo creo que no, por eso, a la hora de participar en el proyecto no hace falta hacer todas las actividades, o sea, el proyecto es flexible y son varias actividades previas, varias actividades posteriores, la central, tal. Entonces, vosotros podéis adaptaros, dependiendo un poco del tiempo disponible que tengáis, de cómo podéis adaptarlo a vuestra programación, pues podéis seleccionar unas actividades u otras, que no hace falta que las hagáis todas, ¿vale? Sí que nosotros, desde nuestra experiencia y desde pues, nuestra opinión, consideramos que mínimo lo ideal sería hacer la sesión central y luego una actividad previa y una actividad posterior. Pero bueno, que eso entendemos que cada cole tiene sus tiempos y sus cosas, así que nos adaptamos bastante. Y nada, si queréis ir dejando, si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa que nos queráis decir, pues estamos aquí para ayudaros. Yo dejo mi número. Ah, vale, lo habías dejado tú, Bea. Estás mutada, no te oigo. Ay, perdona. Nada, Nada. eso que ya lo había puesto. Pues eso, Vale, si tenéis fenomenal. alguna duda, encantadas de solucionarlas ahora. Si tenéis la duda, una vez que hayáis visto el material y queréis que hagamos una reunión online, porque solamente está viniendo una persona del centro, y entonces a ver ahora como que no te ha quedado muy claro y tu compañera tiene alguna duda, bueno, pues podemos perfectamente hacer también una reunión online únicamente para vuestro centro. Y luego, por otro lado, eh, si conocéis, sabemos que algunas docentes o PTs de las que a lo mejor habéis venido, estáis trabajando en diferentes centros. Entonces, si creéis que a otro centro le puede interesar también el proyecto, adelante. Lo único que sí que es verdad que agradecemos que os pongáis en contacto con nosotras o que le paséis nuestros datos para tenerle en el radar, ¿no? Y saber quiénes están utilizando este material, pero únicamente sería eso. Esa pregunta que cuántas sesiones ocupa, más o menos, el material que está pensado de tercero para arriba son 7 sesiones de 50 minutos más la sesión o la actividad que la de las pulseras, que no es una sesión como tal, sino que se tiene que trabajar durante un cierto tiempo. Un poquito cada día, a lo mejor 5 minutos cada día, pero eso serían 7 sesiones más esa actividad. Y para el primer ciclo, igual, son son 8. En el primer ciclo son 8 actividades, porque son 2 previas, 4 centrales y 2 posteriores. O sea que en el primer ciclo, 8 sesiones y en el segundo, tercer ciclo, 7 sesiones más la actividad que haces un poquito cada día. Pero lo que os decimos que a lo mejor no queréis hacer Claro, todas esas sesiones, sino que no que hace falta que las únicamente queréis hagáis hacer todas. una previa, la principal,
y una posterior, o no quede, como ya habéis trabajado las previas, habéis trabajado ya emociones en el primer trimestre, directamente queréis ir al interactivo y luego hacer dos posteriores. Es decir, que ahí hay total libertad. Eso es. No sé si hay alguna pregunta más que queráis hacernos. Voy a dejar de grabar. Bueno, esperamos a ver si hay alguna pregunta porque también está guay que si hay preguntas las puedan escuchar. Mm. Luego, este compromiso de participación, eso, que no hace falta que sea totalmente exacto y que es preferible que cuando ya sepáis que vais a trabajar con algunas clases, nos lo mandéis y luego si a final de curso se unen otras nuevas, pues nos lo volvéis a mandar, porque el que participéis del proyecto no significa que todo el centro lo tenga que hacer. A lo mejor en un centro lo quiere hacer todo el alumnado de primaria, de primero a sexto, y en cambio en otro centro este año únicamente lo vais a hacer con el alumnado de cuarto. Pues también bien. Quiero decir, vosotros como centro y como docentes sois los que tomáis este tipo de decisiones. Por nuestra parte no hay ningún problema, no es que o todos o ninguno, no, eso es más algo vuestro, ¿vale? Y no hay máximo ni mínimo. Lo único que sí recordar que si participan varios, solo es un compromiso por centro, ¿vale? Solamente necesitaríamos uno. Mm, Y nada, pues si no vale. hay más preguntas, pues tampoco queremos robaros mucho más tiempo de lo que ya hemos tardado. De todas formas, ya os decimos que hemos dejado en el chat nuestros teléfonos y el correo electrónico, que bueno, lo tenéis todos, pero por si acaso lo queréis coger, si os surge cualquier duda, nos podéis contactar y ya os digo que mañana tendréis el correo con toda la info, con los materiales, y el compromiso de participación, que no me salía. Muchísimas gracias Gracias. de nuevo a todos y a todas Aquel- y que paséis. Dime, perdona, Bea. no, que aquellas personas que no han puesto aún su nombre y centro en el que Ah, vienen, eso, os agradecemos que antes de salir nos lo os pongáis para digáis. que, bueno, pues para tener constancia, ¿vale? Sí, por fin. Vale, sí, nosotras encantadas, además de cualquier duda. Y eso, si nos podéis mandar el compromiso de participación a lo largo de estas semanas, antes de que comencéis a implementarlo, pues antes de Semana Santa, pues estupendo, la verdad. Muchísimas gracias a Decís que hay vosotros margen. Muchas gracias. y que paséis Feliz una feliz tarde. tarde a todos y a todas. Muchas gracias. A Gracias. vosotros. Muchas gracias. Gracias. Feliz Gracias, un tarde. placer. Seguimos en contacto. Sí, eso, mañana mismo, si veis también que no os enviamos, que no recibís un correo mañana, Podemos crear poneros proyectos en contacto con de nosotras el las lunes, clases y porque en todas siempre esas lo guías mandamos. estamos utilizando los mejores proveedores de guías que existen actualmente, como específicamente algunos para imágenes, OpenAI para el texto, por ejemplo, ¿sí? Entonces es una sola licencia en donde Voy a dejar de grabar ya.